para todos los hermanos, entonces, que estén así en diferentes lugares donde estamos compartiendo. Bueno, estaba en una disyuntiva, ¿verdad?, sobre qué podíamos llegar a conversar. Eh, Habiendo tantas cosas que podíamos hacer como una especie de continuidad, de alguna forma, por llamarlo así, lo que ya habíamos estado hablando, o bien cambiar, digamos, el ángulo de lo que estábamos hablando, y algo parecido que también es muy importante hablar, tenerlo en cuenta, que es cuando estamos hablando de los dos pactos, del antiguo, ¿verdad?, al nuevo pacto, ¿sí? Y que hay un montón de situaciones ahí que son interesantes también para verlas. Así que bueno, estábamos ahí a ver para qué lado tiramos la moneda y que caiga, ¿sí? No sé si les parece que hacemos una especie de continuación con lo que teníamos ayer, y bueno, en todo caso, en otra oportunidad, en algún momento, que no deja de ser interesante, ¿verdad? Cuando hablamos de los pactos, cuando hablamos de Agar y Sara, o sea, qué es lo que está hablando, cuando hablamos por allá de que ya no estamos de algún modo bajo la ley, ¿sí? Que no tenemos ayo, que el ayo que era, y ya no estamos bajo ese ayo, o sea, no estamos bajo la ley. Eso es en aquel orden. Pero no sé, si les parece, bueno, hacemos una especie de continuación. Es una especie de continuación, no se parece de lo que hablábamos ayer. No sé qué les parece, hermanos. Y sería bueno la continuación para no dejarlo inconcluso. Sí, o sea, es como una forma independiente, son dos cosas que se parecen, pero son un tanto diferentes. Pero bueno, vamos para aquel lado. No sé si estoy como coanfitrión para poder compartir pantalla. Bien, vamos a ver cómo estamos entonces. Bien, seguramente ahí ya lo estamos teniendo, ¿verdad? Que sería más o menos de esto lo que estaríamos eh, intentando hablar en esta tarde-noche, acá donde estamos nosotros, ¿sí? Allí ustedes no tanto, que viene siendo la guerra del Valle de Josafat. Y para que nos podamos ubicar de qué es lo que estamos hablando, vamos a hablar de una guerra física, ¿sí? Porque después hay otras batallas, o hay una batalla más, que se le llama una guerra, pero es por darle un nombre nada más, porque en verdad que es un castigo, es el día de la ira. Es el día de la ira que viene, digamos, contra las naciones que van contra Jerusalén, ¿sí? Esto es, de alguna forma, como le pasó a Josué, como le pasó a David. Ellos tuvieron que pelear, ¿verdad? En muchas ocasiones contaron con el amparo, y el Eterno iba delante de ellos, abriéndole el camino, pero en algunos casos, por su desobediencia, tuvieron algunas complicaciones. Bien, vamos, como decía, se parece mucho, ¿sí?, a lo anterior en alguna medida, y vamos a ver una serie de cosas que están en esta enseñanza, por decirlo así de alguna forma. Antes que nada, esto es una batalla familiar. No son las naciones de la tierra, es una batalla familiar. ¿Qué significa? Es una batalla entre hermanos, entre parientes, ¿verdad? Y estos parientes son nada más ni nada menos que la Liga Árabe, ¿sí?, y el Estado Islámico. Eh, entre los hijos, esta batalla es entre los hijos de Abraham y entre los hijos de Isaac. El motivo de la batalla continuamente es, como veíamos en una parte de ayer, en la tierra prometida, ¿sí? O sea, veíamos los límites que tiene esta tierra y qué problema es el que tienen los palestinos con Jerusalén en este momento.
En este momento el problema que tienen es que los quieren correr de Jerusalén, los quieren correr de Israel. Dicho sea de paso, lo que quieren es que Israel directamente desaparezca del mapa. Eso es lo que quieren. Ahora, claro, resulta ser que eso ya estaba dicho con antelación, de que eso iba a ser de esa manera. Tenemos que ver quiénes son los que pelean en esta guerra. Sí, creo que es importante también saber de quiénes son los que vamos a estar hablando en este estudio. ¿Sí? ¿Quiénes son los participantes en esta batalla? ¿Cómo son estos hijos de Abraham? ¿Son todos mansos corderos o son medios lobitos al respecto? ¿Sí? A eso nos referimos con la característica de los hijos de Abraham. Porque nosotros hablando de los hijos de Abraham, ¿qué nos imaginamos? Y que tienen que ser todos, digamos, parecidos al padre de la promesa, ¿verdad? Resulta ser que eso no es así, no es de esa forma. Y en el final de la guerra, anoche hablábamos algo con respecto al capítulo 23 de Isaías, ¿sí? Donde los asirios, los egipcios, juntos con Israel, sirven al Todopoderoso, ¿sí? Y uno dice, hasta ahora, ¿sabemos de los asirios que están sirviendo al Todopoderoso? ¿Sabemos de los egipcios que ellos están de alguna forma obedeciendo? No, no obedecen. No obedecen de ninguna manera. ¿Sí? Al contrario, están en estado de rebeldía. Bien, vamos. ¿Por qué una guerra de familia? Y vamos a, una vez más, es Isaac contra Ismael, Jacob y Esaú, que es Edom, o Esaú, que también es Edom, o es en alguna medida, por allá dentro del judaísmo se lo trata como que es Roma también. ¿Sí? Tenemos las dos banderas de este conflicto, ¿sí? Que es los palestinos, digamos así, entre comillas, a Israel, y que es una guerra antiquísima que hay dando vuelta. Decíamos que el conflicto mayor que siempre estuvo, ¿sí? Era la tierra, el lugar que los tenían que sacar de donde estaban. Vamos otra vez a revisar algo medio parecido a lo que estábamos viendo ayer, para ver, digamos, las razones de esta guerra, las promesas de hechas a Abraham, y las vamos a ir revisando ahora. Dice Génesis 13:15, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu simiente hasta, ¿hasta cuándo? Hasta el año 0, o hasta el 3570, ¿sí? Uno dice, bueno, ¿hasta cuándo? ¿Qué es lo que nos dice el texto? Porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu simiente para siempre. Esa es la promesa del Señor. ¿Sí? Esa es la promesa que es con respecto a esa tierra que veíamos en parte veíamos allá. ¿Sí? Nos dice otra vez, pues toda la tierra que ves te la voy a dar a ti y a tu descendencia para siempre. A lo largo, el 13:17 dice, a lo largo y a lo ancho te la daré. Nos dice ahora, ¿verdad? Génesis 13:16, multiplicaré tu descendencia como el polvo de la tierra, de tal manera que si se pudiera contar el polvo de la tierra, también se podría contar tu descendencia. O sea, ¿qué es lo que quiere decir? Que sus parientes también son muchísimos. Si nosotros hablamos de la Liga Árabe y hablamos del Estado Islámico, son muchos, ¿verdad? ¿Ustedes han visto en algún documental, en algún noticiero, cuando giran alrededor de la Meca? Son muchísimos. En verdad que son muchos. Esto ya lo veríamos anteriormente. Lo vamos a pasar medio rapidito porque vamos a ver lo que es la descendencia.
¿En quién iba a ser llamada descendencia? En Isaac, ¿sí? Nos vuelve a decir lo mismo, pero Dios le dijo, no te preocupes, dice de esta forma, ¿verdad? No te preocupes por el niño ni por la esclava, haz todo lo que Sara te pida, pues su descendencia vendrá a ser por medio, ¿sí? Por medio de Isaac. Acá vamos a poner, ahí está, ahora sí. Confirmado por el apóstol Pablo en Romanos 9:7, ni todos los descendientes de Abraham son hijos de Abraham, sino por Isaac, decía. Por Isaac será tu descendencia, ¿sí? Y después sobre esto viene a hablar de la descendencia espiritual, que estaríamos hablando de otra cosa también. Bien, vamos a hablar del primer hijo que tuvo, ¿sí? Este primer hijo, que fue Ismael. Ahora, yo creo que es bueno cuando nosotros empecemos a mirar y decimos, ¿qué es lo que significa Ismael? ¿Sí? En capítulo 16, el verso 11, Ismael, ¿sí? Lo describe de esta forma. Es como que fiero, es salvaje, es como una bestia, ¿sí? Eso es lo que lleva el nombre de Ismael. Y nos dice el 16:12, él será un hombre feroz, que se levantará contra todos, y todos se levantarán contra él, y plantará su tienda desafiante frente a la de sus hermanos. Este es Ismael. Y nos sigue diciendo sobre Ismael. Esto escribía el rey David, ¿sí? Hablando de la descendencia de Ismael, dice así, agudas saetas de valiente, forjadas con brasa de enebro. El 125, ay de mí, que soy desterrado en Mesec y habito en las tiendas de Cedar. ¿Quién era Cedar? Hijo de Ismael. Génesis 25, el verso 13. ¿Sí? Mucho tiempo ha morado mi alma con los que aborrecen la paz. Yo estoy por la paz, y si hablo, ellos están por la guerra. O sea, la descendencia de Ismael estaba por la guerra. Y el problema y el conflicto, hermanos, es justamente lo que estábamos hablando al principio. El problema, ¿sí?, era la tierra. Y sigue siendo, en el día de hoy, sigue siendo la tierra. Y esto, digamos, es la guerra que está prácticamente en el porvenir. Y en una parte esto ya se desató, ya estuvieron luchando, ya estuvieron peleando. Pero Ismael también, como hijo de Abraham, ¿sí?, también recibiría una bendición. Dice así, en cuanto a Ismael, te he oído, he aquí lo bendeciré y lo haré fecundo, y lo multiplicaré en gran manera, engendrará 12 príncipes, y haré de él una gran nación. Y de hecho, ¿sí?, Eh, lo que hace el Estado Islámico es enorme, ¿sí? Hablando de Saúl, ¿quién le respondió? Decía así, el 25 de Génesis, hay dos naciones en tu vientre. Desde el nacimiento de ellos eran dos pueblos rivales, Jacob y Esaú. ¿Sí? Y no nos olvidemos que Jacob, el nombre que lleva de Jacob, por allá puede que nos asombre un poquito, que es lo que significa Jacob. El 36:8 dice, y Esaú habitó en el monte Seir. Esaú es Edom, el 27:40 de Génesis. Defenderás tu vida con el filo de tu espada y estarás al servicio de tu hermano, pero cuando llegues a ser poderoso te librarás de su dominio. ¿Sí? Este es el conflicto que hay también en estos dos hermanos mellizos, ¿verdad? Que eran Jacob y Esaú. Y no nos olvidemos de que Jacob, de alguna forma, engañó dos veces, ¿verdad?, a Esaú. Y no es de asombrarse de que Jacob signifique engañador, usurpador, y algo así en ese tono, ¿verdad?
Dice así, eh, bueno, acá tengo un cartelito que me tapa las letras. Tu hermano Jacob es un odio profundo, por lo que de la bendición que le había dado su padre, se la dio en su corazón. Cerca están los días del duelo de mi padre. Esto decía Esaú. Cerca están los días del duelo por mi padre, pero después que termine el duelo, mataré a mi hermano Jacob. ¿Sí? O sea, el odio iba creciendo. Y ese odio que iba creciendo en forma personal en los hombres se va trasladando después cuando se forman los pueblos. ¿Sí? Cuando se forma Israel, cuando se forman, digamos, lo que era Edom. Nos dice ahora, hay algo que ocurrió también, ¿sí? En un casamiento con quien se casó Esaú. Nos dice así, el 28:9, tomó por mujer a Mahalat, hermana de Nebaiot, hija de Ismael. Ahora veamos qué es lo que pasó acá. Cuando se hacían cosas como esta, es como que había una especie de pacto entre ellos. Es como que había una especie de unión. Y hubo una unión que se fortaleció de alguna forma para hablar de estas batallas, de estas guerras que después se juntan y juntos pelean contra Israel. ¿Sí? O sea, tenemos Edom más los hijos, ¿sí? Los hijos de Ismael o los ismaelitas eh, se juntan para pelear contra Israel por la tierra de Israel. En Abdías nos dice de esta forma, 1:18, la casa de Jacob, acá comienza lo que son las advertencias de alguna forma. La casa de Jacob será fuego, la casa de José será llama, y la casa de Saúl o Edom será hojarasca, que arderá hasta consumirse, y no quedará nadie de la casa de Saúl, porque Yahweh lo ha dicho, ¿sí? O sea, ya le está avisando, ya le está diciendo qué es lo que va a pasar hacia adelante. Y es cuando vamos a entender las guerras estas que hoy están ocurriendo en Medio Oriente, cuando tienen a Israel como protagonista, eso es lo que está ocurriendo. Ahora encontramos algo que es importante en todo esto y empezamos a enumerar. Aquí en el Salmo 83, ¿sí? Nos dice de esta forma. Eh, Otra vez el cartelito me está molestando, lo voy a leer en parte solamente. El Salmo 83 nos dice, no te estés quieto, no hagas silencio, oh Elohim, no calles, ni te estés quieto. Fíjate, dice así, fíjate en tus enemigos, mira cómo se alborotan, fíjate en los que no te quieren, mira cómo te desafían. El verso 3. Y pensemos y meditemos un poquito, anotémoslo en la mente primeramente esto. Y después anotémoslo en algún papelito por allí. Dice, o el Salmo 83, el verso 3, dice la Biblia textual de esta forma. Han dicho, venid y destruyámoslo, para que no sean nación, ni haya más memoria del nombre de Israel. Ahora, hermanos, ¿esto lo escucharon alguna vez? ¿Han escuchado decir que se borre la memoria de Israel de la tierra? Y eso se dijo repetidas veces. Abdul al-Nazar, que era el primer ministro que estaba en Egipto, cuando fue la guerra de los 6 días, lo dijo en repetidas ocasiones, ¿sí? Que a Israel lo iban a borrar del mapa. Y de alguna forma, de alguna manera, ¿sí? Sin saberlo, estaba citando este verso. Y se lo estaban aplicando para ellos mismos, ¿sí? Han dicho, venid y destruyámoslos para que no sean nación, ni haya más memoria del nombre de Israel. Esto ocurrió en el 1849, 1848, ni bien se hace nación, ahí mismo le declararon la guerra. Pero no fue que ocurrió hasta 1967, ¿sí? En la guerra de los 6 días. Se unen las naciones, ¿sí?
Se une Ismael, se une con la Liga Árabe, y empiezan de esta manera. Dice, ahora sí, el Salmo 83, verso 5 al 7. Los ejércitos de muchos pueblos se han puesto de acuerdo para hacerte la guerra. Se han juntado Edom, Moab, Asiria y las tribus del desierto, o Edom. A ellos se han unido los ejércitos de Gebal, Amón, Amalek, Tiro y Filistea. Hermanos, este es un salmo de carácter profético, ¿sí? Y estaba anunciando qué es lo que iba a pasar, cómo iba a ser, que ellos iban a sostener esta batalla y cómo iban a defender la tierra que Dios le dio. Nosotros vemos que las promesas de Dios que da para que ellos tengan su terreno, pero al mismo tiempo está este problema. Estas mismas naciones que estaban cuando entró Moisés, cuando entró Josué, ¿sí? Estas mismas eran las naciones que ellos le hicieron la guerra. El verso 12 dice, vengamos y apoderémonos de las moradas de Dios. Así es la referencia a la tierra de Israel. Apoderémonos de las moradas de Dios, ¿sí? El punto es eliminar a Israel. El punto es sacar a Israel del mapa, a como dé lugar. Han dicho, venid, destruyámoslos para que no sea nación ni haya más memoria del nombre de Israel, ¿sí? En Miqueas ahora nos dice de esta forma, muchas naciones se han reunido y dicen en contra tuya, ojalá podamos ver la derrota de Jerusalén. Y si nosotros nos preguntamos, en el tiempo de Miqueas, allá por el año 700, antes del Señor, ¿sí? ¿De qué es lo que qué es lo que estaba ocurriendo ahí? Y no estaban en esta situación, ¿sí? No estaban en esto, que se dio tiempo más tarde. Vamos a ver ahora, ¿sí? Un video, digamos, de cómo es que se manejan, cómo son las amenazas que hay con respecto a Israel. Por favor, presten un poquito de atención, ¿sí? Para leerlo, obviamente, no vamos a entender qué es lo que dicen, pero sí en su traducción. Podemos ver, ¿verdad?, de qué forma se amenaza a los judíos, vamos a hablar en esos términos ahora, cómo el Hezbollah y todos los nombres, todos los partidos que ellos tienen, ¿sí? Cómo de alguna forma amenazan a este pueblo. ¿Para qué? Para sacarlos, extirparlos de ese lugar, ¿sí? Y son cosas que se están dando en este momento. Este tipo de batallas hoy están ocurriendo. Y esto ya fue dicho con antelación. Ahora, como hablamos de alguna forma, el pueblo de Israel sigue creciendo, sigue yendo hacia los límites de la tierra prometida. Y es parte del juramento que el Señor hizo a este pueblo, por lo cual eso se va a ir dando. Empezamos a ver ahora, ¿sí? En este pequeño gráfico, ¿verdad? Estas son las naciones, ¿sí? A ver, miren acá, ahí. En celeste, ¿sí? Ahí está, es lo que es Israel hoy, ¿sí? Esa partecita que está ahí es Israel hoy. Ahora, si nosotros en este mismo mapa miráramos, ¿sí? La tierra de la promesa, obviamente va mucho más allá. Veamos quiénes son los que están acá y cómo se ubican también con respecto al Salmo 83. Asiria, ¿sí? Que está ahí al norte de Irak. Ahora tenemos Amón, que son de los hijos de Lot, ¿sí?
que es Jordania. Después tenemos la parte de Jordania en centro, que es Moab, también Amón y Moab, ¿sí? Que son los que eran las hijas que tuvo Lot con sus propias hijas cuando lo emborracharon, ¿sí? ¿Recuerdan? Edom, Esaú, ¿sí? A Jordania al sur, Arabia Saudita o los países del desierto, las tribus, ¿sí? Que son llamadas las tribus del desierto. Venimos por este otro lado y tenemos Gebal, al norte del Líbano, sur del Líbano que está Tiro, Sidón, que están muy cerca, pero están muy lejos de lo que son los límites de Israel, ¿sí? La franja de Gaza, que esto es lo más conocido que tenemos, que es donde están los problemas, ¿sí? El Sinaí, Amalek, Agar, y que de alguna forma Egipto también está en ese lugar, ¿sí? Vamos avanzando entonces con... Ahora, el Salmo 122 nos dice algo que es importante, y que es hasta dónde llega el castigo, ¿sí? Porque Israel tuvo un castigo por su desobediencia, fue sacado lejos, pero llega un punto en que esto tiene que volver. Y dice de esta manera, el Salmo 122, el verso 13, te levantarás y tendrás compasión de Sión, porque el momento de tener misericordia de ella, perdón, voy a leerlo de nuevo, te levantarás y tendrás compasión de Sión, porque es el momento de tener misericordia de ella, porque ha llegado el momento de tener misericordia de ella, ¿sí? Porque ha llegado el tiempo señalado. Entonces, cuando llega el tiempo, ¿sí? Las cosas comienzan a suceder. Por allí, yo decía con respecto a Sara y con respecto a Abraham, se apuraron, ¿sí? Ellos querían la promesa ahora. Y todos a veces nos apuramos y queremos que las cosas sucedan ahora. Pero hay veces que los tiempos del Señor son precisos. Llegado el mismo día, decía, cuando fueron llevados cautivos a Babilonia, y en el mismo día que se cumplieron los 70 años, ese mismo día salieron, ¿sí? De la esclavitud de Babilonia. Bueno, acá esto lo va a pasar medio rapidito porque bueno, hay varias situaciones para ver lo que fueron las lunas rojas en su momento. Y estas lunas rojas, ¿sí? Esta serie de 4 lunas que se daban, y se daban básicamente, ¿sí? En lo que eran las fiestas, ¿sí? De la Pascua, tabernáculos, la Pascua del año siguiente y tabernáculos del año siguiente, ¿sí? Y esto es cuando se da 2 años seguidos. Creo que es importante lo que ha venido ocurriendo con estas señales en el cielo también, que también es importante, ¿verdad? Que nosotros podamos entender de qué se tratan las señales en los cielos. Podemos ver los diferentes momentos que para Israel, digamos, se dieron estas lunas rojas. En muchas ocasiones las asocian, ¿sí? A sangre, como a muerte y cosas por el estilo. No siempre fue así. Nosotros miramos, por ejemplo, en el año 1492, cuando los judíos fueron expulsados de España, cuando estaba a pleno el tema de la Inquisición, y que le dieron 6 meses, ¿verdad? Para poder saber, eh, eh, perdón, para poder aceptar de alguna forma lo que Roma estaba enseñando. Obviamente, no aceptaron y los mandaron, en teoría, los mandaron a una muerte directa con Colón, ¿sí? Pero en 1492, para los muchos, ¿sí? Los muchos que salieron, porque no quisieron aceptar lo que Roma estaba enseñando, y obviamente muchos morían, le habían dado esos 6 meses, en vez de ser que sangre que corrió, fue vida que tuvieron.
En el 48, 49 otra vez ocurrió, ¿verdad? Otra serie de lunas de sangre que se llaman las tétratas. Después tenemos en 1967, y esta fecha es importante, ¿verdad? Que fue la Guerra de los 6 días. También fue, hubo una serie de lunas también. Ahora, es importante tener en cuenta que cuando recuperan la ciudad vieja de Jerusalén, hacía más de 2500 años, ¿sí? Que Jerusalén no estaba en manos de Israel. Desde el tiempo de Babilonia, que Jerusalén no estaba en manos de Israel. Y eso ocurrió, ¿verdad?, en la Guerra de los 6 días. Empezamos a ver la tierra, ¿sí?, que fue dada con juramento. En parte es lo que hablábamos. Acá otra vez, ahí en este es el lugar donde está el Nilo. Acá se puede ver claramente ahora en este mapa el Tigris, ¿sí?, y el Éufrates, ¿verdad? Y que desde acá es el lugar del territorio de la promesa. Y desde acá, que es el mar Mediterráneo, para acá, para el lado de lo que es el Golfo Pérsico, ¿sí? Obviamente, tenemos a Siria, tenemos a Irán, un montón de países, ¿sí?, que tienen que volver a salir de ese lugar. Y que son, lo importante, hermanos, a tener en cuenta, la batalla, la guerra, son con todos estos que están acá, ¿sí? ¿Qué son estos? Son sus vecinos, son los inmediatos. Porque después, si nosotros miramos más arriba, vamos a tener Gomer, o Alemania, Togarma, o Turquía, ¿sí? Y vamos con diferentes países, con Irán inclusive, que es Elam, que es Persia en otro momento, y esos pertenecen a otra batalla, a otra guerra, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que sucede, ¿sí?, en esta batalla cuando el Señor va adelante, cuando Él es el que va adelante? Dice, aquel día, declara el Señor, heriré a todo caballo, estamos leyendo Zacarías 12:4. Aquel día declara el Señor, heriré a todo caballo de espanto y a su jinete de locura, pero sobre la casa de Judá abriré mis ojos, mientras hiero de ceguera a todo caballo de los pueblos. ¿Qué podemos entender acá? ¿Sí? ¿Cómo vemos a un caballo ciego? ¿O cómo el jinete va a estar loco? Cometen muchos errores, tienen mucho miedo, y es lo que ha ido pasando, y es lo que pasa en estas batallas, ¿sí? Que lo importante de estas batallas es el porqué, la razón de estas batallas. Dice de esta forma ahora, cuando las naciones, en Zacarías otra vez, nos habla de esta forma, dice, cuando las naciones vecinas quieran atacar a Jerusalén y a las ciudades de Judá, yo las haré fracasar. Su ataque será tan torpe que mi pueblo pensará que están borrachos. ¿Sí? Vamos a ver un poquito más adelante también un video al respecto de esto mismo. Esto que está ocurriendo en esta parte, ¿verdad? Lo leo de nuevo. Cuando las naciones vecinas quieran atacar a Jerusalén y a las ciudades de Judá, yo las haré fracasar. Su ataque será tan torpe que mi pueblo pensará que están borrachos. ¿Sí? Esa es la condición de uno y otro. Miqueas nos habla de esta forma. Vamos, Jerusalén, levántate y haz los pedazos. Yo te daré la fuerza de un toro para que destruyas a muchos pueblos. Y tenemos que ubicarnos a lo largo del tiempo y decimos, en el tiempo en el año 70, ¿tenían esta característica? Primero, tenemos que ubicarnos, Miqueas está más acá, ¿verdad?, del rey David. Mucho más acá.
Y ya a partir de Nabucodonosor en adelante no tuvieron estas características. Entonces tenemos que buscar cuándo fue. ¿Sí? Dice, vamos Jerusalén, levántate, haz los pedazos. Yo te daré la fuerza de un toro para que destruya a muchos pueblos. Y que básicamente son los pueblos de alrededor. Es lo que ha ido pasando en este tiempo para atrás, que ponen a Israel como que es una locura en potencia contra los pobres palestinos. Otra vez dice lo mismo el verso este de Miqueas, ¿sí? Y vuelve a repetir de esta forma, levántate y trilla, hija de Sión, porque tu cuerno hará de hierro y tus uñas de metal, desmenuzarás a muchos pueblos y consagrarás al Eterno su botín y su riqueza al Señor de toda la tierra. Y en Zacarías otra vez, ¿sí? Dice que los pueblitos de Judá sean como un fósforo encendido en un montón de leña, como una antorcha lanzada entre las gavillas, devorarán a izquierda y a derecha. Atención a esto, ¿a quién van a devorar? ¿Contra quién van a pelear? El pueblo de Jerusalén. A todos, nos dice acá, a todos los pueblos de alrededor. A Jerusalén, empero, no le pasará nada. ¿Sí? Y empezamos a entender una serie de cosas que están pasando, ¿sí? Al pueblo del Eterno. No sé cómo estamos con el tiempo, hermanos. Lo tenemos, mi hermano, lo tenemos. ¿Hay tiempo? Bueno, sigamos un momento más entonces. Sigue diciendo en Zacarías, dice, a cualquier nación que ataque a Jerusalén, de tal manera protegeré a sus habitantes, que ese día los más débiles entre ellos serán tan poderosos como David. Además, los descendientes de David volverán a gobernar como si mi propio ángel los dirigiera. Y hermanos, debemos de preguntarnos, ¿cuándo ocurrió esto en el tiempo? ¿Sí? Resulta ser, pensemos en este número, 1945. ¿En qué condiciones estaba Israel? Segunda Guerra Mundial. 6 millones, ¿sí? Que mató Hitler, ¿verdad? Y solamente 3 años más tarde, en 3 años más tarde, que logran volver a su lugar, logran instalarse en los kibutz, empiezan a hacer, a comprar tierras, a instalarse en aquel lugar, y ¿verdad?, que lo declaran Estado en las Naciones Unidas, al otro día les declaran la guerra, ¿sí? Entonces, hay algo que está pasando y decimos, no puede ser que esto sea de esta forma. Y tenemos en el año 49, 50, hasta que llega al 67, obviamente, ya es poquito menos que una potencia, ¿verdad? Otra vez, escuchemos con atención, ¿sí? Que este es un extracto, ¿verdad?, de lo que fue la Guerra de los 6 días. Y veamos en un momento dado, ¿verdad?, que se va a referir que el éxito de la batalla se debió, recordemos lo que decía el profeta, que los iba a vestir de locura, que los iba a vestir, digamos, de que iban a quedar ciegos, y se pone, digamos, que ganar la batalla se debía más a los errores de los árabes, porque eran todos árabes, que a su propio acierto. Veámoslo, ahí va.
sus éxitos, ¿sí?, se debían más a la negligencia, a los errores, a estos caballos que estaban ciegos, a estos jinetes que estaban con locura, como decía el profeta, que a sus propios aciertos. Ahora, volviendo otra vez, ¿sí?, volviendo al Salmo 83, que es tan importante este Salmo, y nos dice, recordamos de nuevo, fíjate en tus enemigos, mira cómo se alborotan, fíjate en los que no te quieren, mira cómo te desafían. Joel, ¿qué tenéis contra mí, Tiro y Sidón, Filistea toda? ¿Se quieren vengar de mí? Pues si de mí se tratan de vengar, bien pronto haré que vuestra venganza se vuelva sobre vuestra cabeza. Y cuando decimos y leemos qué es lo que el profeta dice al respecto, no hay nada que decir. Y podemos ver cómo las cosas se van dando, cómo las cosas se han ido dando de que Israel se hizo Estado, que comenzó a recuperar su territorio, que volvió a su tierra, que su tierra se empezó a volver verde otra vez, como veíamos en el video anterior, ¿sí? Y cómo de alguna forma van avanzando todo el tiempo en recuperación de la tierra esta que le fue prometida. Y hay algo que es que la historia también, la historia bíblica nos va mostrando. Veamos qué es lo que nos dice acá en Jueces. Dios le dijo a Gedeón, son muchos, hay demasiados soldados en tu ejército y van a pensar que la victoria sobre los medianitas será de ellos y no mía. Hermanos, ¿recuerdan este nombre? Madianitas, ¿sí? ¿Quién eran los hijos de Sétura? Uno de los hijos de Sétura era Madián, con el que tenían estos conflictos, ¿sí? Ahora, es importante también ver que para que la guerra sea del Señor, tienen que ser mucho menos. Si nosotros miráramos cómo fue la guerra de los 6 días y contra cuántos países pelearon, la diferencia que tenían de armas, la diferencia que tenían, digamos, de ejército era de 11-1. En 11-1, ¿de quién tendría que haber sido en forma normal la victoria? Está clarísimo, la victoria tendría que haber sido de los países árabes, ¿sí? Y no fue así. Nadie podía creer que es lo que había ocurrido, pero lo que pasa es que no prestamos atención a lo que es la palabra profética al respecto. Sigue diciendo, entonces llevó al pueblo a las aguas, para los que son muchos, decía, llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lave el perro, aquel pondrá aparte, asimismo, cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Estaba haciendo una selección. ¿Quiénes son los que iban a ir? Y acá vamos a poner en la imagen, ¿verdad? ¿Cómo bebían agua? Unos se agachaban y otros llevaban agua, ¿sí?, con la mano. Los que llevaban agua con la mano son los que iban a ir. Acá tenemos otra imagen más, ¿sí? Y dice así, los que lamieron el agua con su mano llevándosela a la boca fueron 300, porque todo el resto del pueblo se arrodilló para beber. Entonces, ¿qué hizo? Todo el pueblo que se arrodilló lo mandó de vuelta. Eran muchos, ¿sí? Eso dice allí en Jueces, capítulo 7, el verso 6. Para que la victoria sea de él, tiene que ser con los menos. No nos olvidemos de David y Goliat. ¿Quién tendría que haber ganado? Goliat. No fue así. Jueces 7:7 nos dice, Gedeón, entonces dijo a Gedeón, los salvaré y pondré a Madián en las manos de ustedes. Y con estos 300 hombres que lamieron el agua, que todo el resto del pueblo se vuelva a su casa. Acá está lo que estaba diciendo anteriormente, en Génesis 25:2, Madián, hijo de Abraham y Sétura.
Acá vamos a ver ahora, en este video que viene, ¿sí? Cuáles son las opiniones de los muchos y los pocos, y qué posibilidades tenía, de alguna forma, Israel, ¿sí? De salir airioso. ¿Qué decían la gente de estas posibilidades? Veamos. Si no hubo un arma secreta, ¿sí? Eh, hay que buscar otra opción. ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué ganaron, ¿sí? Esa guerra que no podían hacerlo? Ahí vamos. Y acá podemos recabar, pero muchos testimonios al respecto. Hay muchas situaciones que pasaron en esa guerra de los 6 días y que se parecen mucho a lo que decía Joel, a lo que decía Zacarías, ¿verdad? A lo que decía el Salmo 83. Se parece muchísimo. Y de pronto nos encontramos con cosas, como dice el hombre que se parecen más a lo sobrenatural que a lo racional. Porque no había razón, digamos, de que esa batalla, ¿sí? Se ganara. Así, obviamente, como las que están aún en lo inmediato por venir. Decía el Salmo 83, otra cosa más, decía, rugen tus enemigos. Y nosotros podemos pensar, decir, ¿de qué forma rugen sus enemigos? Decía el Salmo, nosotros estamos por la paz, ellos están por la guerra, ¿sí? Que son los hijos de Ismael, los de las tiendas de Cedar, los descendientes de Ismael. Y vamos entendiendo un poquito esta guerra entre parientes, porque son parientes, son semitas, entre ellos son todos semitas, que es el problema cuando hablamos del antisemitismo, tenemos que tener cuidado, inclusive con los términos, porque esos son semitas, son hijos de Abraham. Mal que pese, son hijos de Abraham. Nada más que el derecho a la tierra está dado a través de Isaac.
podemos ir viendo, ¿sí?, las razones, como decíamos, las razones de esta guerra, que era borrarlo del mapa, matarlos, aniquilarlos, sacarlos, que no haya más el nombre de Israel, ¿sí? Porque toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu simiente para siempre, a su simiente que era Isaac, ¿sí? Heredemos para nosotros las moradas de Dios, decía el Salmo. Y ya estamos llegando prácticamente al final también, ¿sí? Y otra vez tenemos este mapa y el camino que yo les nombraba ayer, un camino que va de Egipto, ¿sí?, a Asiria, ¿sí? No Siria, Asiria, ¿sí?, que era el imperio asirio en ese momento, donde habla de que entre los tres van a servir al Eterno. Y decían de esta forma, a ver, tenemos un camino imaginario allí, y nos dice así, el 19:3, aquel día habrá un camino de Egipto a Siria, y Asiria irá a Egipto, y Egipto a Siria, y Egipto juntamente con Asiria servirán a Yahvé. Aquel día Israel será tercero con Egipto y Asiria, como bendición en medio de la tierra. ¿Sí? Convengamos que esto no ha ocurrido, esto está por venir. O sea, se tiene que desencadenar todo lo que estábamos mirando para llegar a este punto. Tiene que pasar todo lo que veíamos para llegar a esta situación, ¿sí? Entonces, hermanos, y a quien aquellos otros también pueda llegar, llegamos al fin de lo que es esta presentación. Creo que pueden quedar muchas cosas aún por decir, y poder separar, pero de una forma, creo que es muy necesario hacerlo, la batalla, la guerra esta que va a haber contra sus vecinos, sus parientes cercanos, ¿verdad?, que están alrededor, y con aquellos que vienen del extremo del norte, en el cual dice que pondrá anzuelo en sus quijadas y los va a traer. Esa es una batalla diferente, y llamémosle batalla por ponerle un nombre, porque es el momento, aquella batalla en el cual viene capítulo 19 de Apocalipsis, ¿verdad?, donde viene el jinete del caballo blanco, vestido de terror, ¿sí?, con ojos encendidos, y que viene a luchar contra el asedio que hay contra Jerusalén. Hermanos, sería esto de lo que podríamos hablar, conversar, ¿sí? Y aquí estamos de nuevo.